Todo gran viaje empieza con un pequeño paso. Tal pareciera ser la divisa del doctor, el champero, el narizón y el conde, personajes todos de la cocina del infierno de Fernando Morote. Estos rebeldes juveniles, reconvertidos a justicieros de la salubridad, están empeñados en transformar la mentalidad de su país, empezando por erradicar una insana costumbre que en países extranjeros sería simple y llanamente impensable. En lugar de buscar una revolución totalizadora, ellos buscan dar un primer paso, pero para llegar a esa clarividencia han tenido que pasar por diversos momentos amargos y vivir emociones muy intensas a lo largo de sus vidas. Así ocurre en la última novela del escritor y abogado peruano Fernando Morote, Piura 1962, La cocina del infierno, aquí lo tienen, autor de obras tales como Los quehaceres de un zángano, Polvos ilegales, agarres malditos, ambas publicadas por Bizarro Ediciones en el 2009 y el 2011, y de los libros de relatos Brindis, bromas y bramidos, Argerus, o como se pronuncie, 2013, y del poemario Poesía metal mecánica, publicado por Los Sobrevivientes, 1994. De igual manera, ha sido ganador y finalista de diversos premios en España y colabora con el periódico literario Irreverentes. La cocina del infierno relata 3 momentos en la vida de sus protagonistas. Se trata de la historia de una mutación de unos jóvenes inconformistas y traviesos, llamados los ingobernables, hasta la edad adulta en la que se convierten en seres responsables y comprometidos con su entorno más inmediato, aunque sus métodos puedan resultar por lo menos cuestionables. Sin embargo, la cocina del infierno es también la historia de la evolución del Perú, y más concretamente del barrio Pompeya en Lima. Si el narizón, para cambiar de vida, debe irse al infierno de Nueva York, en un entorno hostil y opresivo, sensación acentuada con el magnífico uso que hace Morote de la narración en segunda persona, el champero, en cambio, y el Perú en general, deberán soportar la locura de la violencia terrorista. Y en ese contexto, ni siquiera el deporte, que suele ser una válvula de escape para aliviar las amarguras, sirve, porque más bien se convierte en otro pretexto para derramar sangre y para la frustración. Por supuesto, como en toda regla, existe una excepción, y esta viene a ser en el momento de la victoria, así con mayúsculas, que obtienen los personajes que hasta ese momento no habían conocido esa sensación. Cito: ¡Gol!, rabiaron Camote y el doctor. El champero era consciente de que celebrábamos un día histórico en nuestras vidas. Corrió como perro de presa el resto del partido. Fue tanta su determinación que los rivales se apartaron del camino para dejarlo pasar. En su obsesión por seguir el curso del esférico, viajando en el cielo, olvidó que la cancha tenía un límite reglamentario. Al girar y bajar la cabeza se topó de lleno con el travesaño. El violento impacto lo frenó en seco. Se desplomó como un cadáver teñido de sangre. Una heroica demostración de que la gloria exige, sin duda, un alto precio que pagar. Hombre, vemos que hay una excepción a la regla, lo cual no impide que se derrame sangre, pero bueno, eso ya es otra circunstancia. Uno de los elementos más interesantes de la cocina del infierno radica en el narrador. En efecto, cada uno de los capítulos tiene una voz narrativa propia. Sin embargo, lejos de tratarse de un experimento literario, el uso de estas voces se justifica fehacientemente en cada relato. Hablo de relatos porque si bien estamos ante una novela, cada uno de sus apartados se puede leer como independientemente. En el primer capítulo asistimos a una voz en engañosa primera persona que se confunde con el grupo de amigos a modo de coro. Ingresamos al edificio como si fuéramos a robar. En ese sentido hay una serie de pequeños detalles que incorpora Morote, como por ejemplo la música de Freddie Mercury o el mismo deporte, que efectivamente encuadran el momento de la adolescencia de estos personajes, ¿no? En efecto, y además, como podemos ver, esto también es típico de la adolescencia, el hecho de que se confunde el yo con la manada, con el grupo, ya que eso es lo que permite, digamos, la reafirmación se da en ese contexto. De hecho, es lo que les permite, entre otras cosas, adquirir el coraje para irse con un desconocido a un barrio peligroso para intentar conseguir droga. Segundo capítulo, en cambio, se inserta de lleno en el subconsciente del narizón y resume su vida en el célebre barrio de inmigrantes conocido como la cocina del infierno. Pese al título, pareciera que este nombre se refiere más bien a la propia sucesión de anécdotas y pensamientos encadenados del protagonista, que pasa de las miserias de un recién llegado al odio que acabará teniendo él mismo a los inmigrantes como competencia y peligro para su puesto de trabajo. El uso de la segunda persona nos introduce de lleno en el subconsciente del personaje y en su mutante visión de la vida. Cito: has aprendido que la única manera de sobrevivir es asumir que ya estás muerto.
esclavo de la libertad. Por algún motivo, disfrutas que te peguen en el culo. Finalmente, el libro termina con una tercera persona omnipresente que lo ve todo. Esta voz es similar a la labor educativa que emprenden los cuatro amigos, que se autoasignan la labor de corregir a sus conciudadanos mediante el espionaje, la humillación pública o al menos la amenaza de ello. Comando Meón viene a ser el nombre de esta sociedad que busca con anhelo evitar que sus vecinos orinen por las calles. Finalmente, quiero destacar la facilidad con la que Morote consigue mezclar lo grave y profundo con el humor y el absurdo. Incluso una venganza mafiosa adquiere cierto motivo de hilaridad cuando nos enteramos de que el protagonista se salva por su estómago descompuesto y que los muertos caen por la estupidez de los sicarios que se equivocan de lugar a la hora de ejecutar su venganza. En este sentido, demuestra una gran maestría y dominio de un humor negro típicamente latinoamericano. La cocina del infierno combina hechos y sentimientos a lo largo de 30 años para acabar dejando en el lector una sensación de incredulidad, esperanza, tristeza y alegría todas juntas. Algo así como la vida misma. Gracias, Fernando, por permitirme participar en esta presentación.